Muy bien. Buenos días, chicos. Bueno, vamos a empezar con este pequeño curso. La idea de este tiempo es tomar intentar ir de una manera muy apropiada, despacio, para que ustedes aprendan a cómo poder atacar ciertos ejercicios de matemáticas, ¿ok? Entonces, bueno, eh, vamos a empezar con un tema bastante sencillo, topología de la recta. Eh, Hay cosas que tienen que memorizarse, hay cosas que no. Estas diapositivas las hizo Alexander. Eh, bueno, vamos a ver ya cómo nos va. Entonces, lo importante de, bueno, esta es la metodología de clase. Alexander me dijo que se las pusiera igual. Bueno, que van a ser por Zoom y Discord. Es una plataforma muy buena también para poder escribir en LaTeX mientras uno está escribiendo. Bueno, sería bueno también que tengan un lápiz, un borrador. Yo me imagino que la diapositiva se la va a pasar a Alexander, pero igual es mejor escribir cuando uno está viendo las cosas, porque se le quedan mucho más. Entonces, entonces eh, bueno, aquí tenemos que los horarios que son, creo que van a cambiar, no van a ser todos los días a las 6 de la mañana. Eh, y vamos, ya tiene él un banco de preguntas en donde van a tener tiempo para poder resolver, ¿ok? Bueno, esta es la ficha de Alexander, tiene, estudia matemáticas y psicología, es olímpico, en matemática, exolímpico en física, entrenador en la Academia Problem Solving Strategy, miembro en la AOPS, y le gusta resolver problemas matemáticos, le gusta la teoría de números y le gustan las ecuaciones diferenciales. Dijo que se las pusiera para que ustedes pudieran ver que, bueno, no es cualquier persona que le está dando clase, ¿no? Entonces, bueno, los temas de hoy, la idea de lo que se va a ver es los axiomas de completitud de los números reales, muy importante en la carrera de matemáticas, muy importante saberlo. Puntos interiores, exteriores de frontera, de acumulación, aislados y puntos de adherencia, entornos, conjuntos abiertos, conjuntos cerrados, conjuntos compactos y conjuntos conexos. Claro, todo esto lo vamos a ver en la recta, porque estamos viendo topología en la recta. Entonces, a ver, vamos a ir. Entonces, cuando hablamos del axioma de completitud, primero necesitamos entender bien qué es una cota superior y qué es una cota inferior. Entonces, ¿qué entendemos nosotros como cota superior? Una cota superior es un número, tal que todo número en el conjunto siempre es menor o igual que X. ¿Ok? Entonces, a ver, Cristian, ¿qué entendiste tú como cota superior ahora? O sea, habrá un conjunto de números y dentro de ellos, pues, por ejemplo, tal vez habrá 1, 2, 3 y se puede marcar que uno va a ser menor que 3 o no. Exacto, está bien. Pero recordemos que aquí hay un cuantificador para todo. O sea, significa que todo número dentro del conjunto A debe de tener, o sea, para todo número del conjunto A debe de cumplirse esto, que A debe de ser menor o igual que Ok, X. Entonces, vamos a suponer, demos un ejemplo para empezar a entenderlo. Vamos a suponer que tenemos el intervalo sin incluir menos de 0 a 1. ¿Cuál sería una cota superior? Iris. O sea, cosa superior de 0 a 1. O sea, que X está de 0 a 1. Me imagino que esa es una cosa superior porque como que tienen como un límite. No sé cómo Ujú. definir. Claro, esta es la definición. La definición lo que nos dice que una cota, bueno, un conjunto es acotado superiormente si existe un número X,
o sea, tiene una cota superior, existe un número X tal que todo conjunto, todo elemento de ese conjunto es menor o igual a esa cota. Entonces yo les digo, a ver, vamos viendo un ejemplo. Supongamos el intervalo desde 0 a 1. Déjenme, a ver, vamos a hacer esto. Sí tengo una pizarra, pero no quiero ahorita estar sacando. Ya mismo vamos a la pizarra, ¿ya? A ver. De aquí. Ya vamos a suponer que tenemos el intervalo así. 0 hasta 1. Sí se ve, ¿no? Lo que estoy escribiendo. ¿Sí se ve lo que Sí. estoy escribiendo, chicos? Ya, muy bien. Tenemos este intervalo. Este intervalo, obviamente, como estamos trabajando en los números reales, este es un conjunto en los números reales, ¿sí o no? Hasta ahora sabemos que eso es un conjunto, ¿ok? Ahora, yo les pregunto, ¿cuál sería una cota apropiada para ese conjunto? Debería suceder que para todo elemento de A, debe suceder que todo elemento que yo tome de A es menor o igual a esa cota. Entonces, por ejemplo, yo les puedo decir, vamos a suponer, el 1 es una cota superior. Si yo tomo X igual a 1. Sí, sí sería. Sí, ¿verdad? Porque si yo tomo todo elemento de A, si yo tomo para todo A, vamos a decirle así, para todo A, en ese intervalo, vamos a llamarle I, este intervalo. Para todo A en I, ¿qué sucede? ¿Es o no es verdad que A siempre va a ser menor o igual que 1? Entonces 1 es una cota. Sucede que 1 es una cota. Pero ¿qué sucede si yo tomo X igual a 2? Iris, ¿será una cota? Creo que no, porque se está pasando, ¿qué? O sea, no es menor o igual que X. O también es. Claro, ¿por qué no? Si yo tomo Tal- aquí, ya no tomo, ya vamos a suponer que ya no tomo 1, sino que ahora tomo 2. Tomo 2. Ajá, ¿Qué sucede? A va a ser, si A es menor o igual que 1, de hecho, 1 también es menor o igual que 2. ajá. ¿Sí o no? Entonces A va a ser menor o igual que 2. Por lo tanto, ¿cuántas cotas superiores existen? Infinitas cotas superiores. Exacto. Entonces, cuando nosotros estamos trabajando en un conjunto de los números reales, en este caso vamos a suponer un intervalo, puede ser o cualquier otro tipo de conjunto, pero si es acotado superiormente, yo les puedo garantizar de que por el hecho de que estamos trabajando en los números reales, existen infinitas cotas superiores. ¿Ok? Algo similar es con cotas inferiores. Entonces, un conjunto es acotado inferiormente si existe un número X tal que ahora A va a ser mayor o igual que X para todo A. Entonces, en este caso, ¿cuál es una de las cotas más interesantes en este intervalo? Si nosotros quisiéramos ver una cota inferior. Ya vimos la cota superior, ¿verdad? Ujú. ¿Cuál sería una cota inferior? La más natural que veríamos. Sería el 0, ¿verdad? Ujú. Porque A siempre va a ser mayor o igual que 0. ¿Ok? Pero asimismo pueden ser todos los números para atrás. Por ejemplo, si yo ya no escojo 0, sino que ahora escojo, qué sé yo, el menos 5, yo puedo decir aquí que como que 0 va a ser mayor o igual que menos 5. ¿Sigue o no sigue siendo una cota inferior? Sí. Sigue siendo una cota inferior, por ende también existen infinitas cotas inferiores, ¿ok? Claro, si el conjunto es acotado inferiormente, estamos trabajando en los reales. Esto no cumple de manera general en un espacio métrico. Entonces, ok. Entonces voy a borrar por aquí. Si quedó claro, tienen consultas de esto. Entonces, bueno, la idea de esto es que hay un conjunto
hay un conjunto hay un número súper importante en la parte de número de topología de la recta, que justamente es hablando, a ver, aquí, es hablando de la mínima de las cotas superiores. Entonces, por ejemplo, para un ejemplo, digamos, vamos a poner en rojo. Ya vamos a suponer que nosotros tenemos este intervalo, el mismo que estábamos viendo, desde 0 hasta 1. Entonces, este intervalo, yo les pregunto, existen infinitas cotas superiores, ¿verdad? Pero ¿cuál es la más pequeña de ellas? La más pequeña sería justamente x igual a... No, sería... Tenemos el 2, el 3, el 5, tenemos el 2.5, tenemos... Todos esos de ahí son cotas superiores. Pero hay una que es la más pequeña y nosotros podemos garantizar que esa es la más pequeña. ¿Cuál sería? Sería x igual a... Podría decir a 0 porque es también, o 1. Ah, ya fue. Claro, porque es 1. Porque recuerda que tiene que ser primero una cota superior. Para hacer una cota superior debe suceder que para todo A del conjunto, debe suceder que A debe de ser menor o igual. Debe suceder que A tiene que ser menor o igual que 1 o que ese X. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, 2 es una cota superior, 3 también, 4 también, 5 también. Pero ¿cuál es la menor? La menor, la que... en intervalo. Exacto. Y como estamos trabajando en un intervalo que no está incluido, bueno, justamente cumple que A es menor, es estrictamente menor que 1. En el caso de que estuviera incluido aquí, si aquí tuviéramos un corchete, ¿no? Si aquí tuviéramos un corchete en vez de un paréntesis, entonces ahí sería estrictamente menor o igual, ¿verdad? Porque va a llegar el caso en que puede tomar A igual a 1 y 1 es igual a 1. A ver, entonces, cuando nosotros estamos trabajando en esto, entonces este número, el mínimo de las cotas superiores es el supremo. Se le llama supremo. ¿Ok? Y es un punto muy importante cuando nosotros estamos trabajando topología de la recta. Entonces, es lo mismo cuando nosotros estamos trabajando en la parte inferior, si un conjunto es acotado inferiormente, la máxima de las cotas superiores, que significa que X tiene que ser una cota inferior, y que si Y es una cota inferior, entonces X debe de ser mayor o igual. Bueno, es la parte teórica, pero lo importante es esto, ¿no? Si nosotros vemos directamente, podemos darnos cuenta que la cota inferior debería de ser 0. Si yo tomo una cota distinta, por ejemplo, menos 1, debe de suceder que 0 debe de ser mayor o igual que menos 1, y se cumple en este caso. Entonces, así vamos a trabajar con ciertos conjuntos, con ciertas cosas. Esto es parte teórica. Como decía al inicio, ustedes tienen que aprenderse esto de memoria. Así que cuando se vea esto, nosotros tenemos que tener claro qué significa supremo y qué significa ínfimo. ¿Ok? ¿Está bien? Entonces, a ver. Muy bien. Entonces, bueno, aquí viene el axioma de completitud. El axioma de completitud en los números reales dice que si tenemos todo su conjunto no vacío de R acotado superiormente, tiene una mínima cota superior. Siempre. Equivalentemente, todo su conjunto de R acotado inferiormente tiene una máxima cota inferior en R. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Qué es lo que está diciendo? Que si yo tengo un conjunto que es acotado superiormente, ese conjunto estrictamente tiene supremo. Porque así habíamos denotado, recuerden, así habíamos denotado sub de A, habíamos denotado a la mínima cota superior. Entonces, si nosotros tenemos
Si nosotros tenemos, ahí, si nosotros tenemos que un conjunto es acotado superiormente, en R nosotros podemos garantizar que ese conjunto tiene supremo. Equivalentemente, si todo conjunto no vacío de A de R es acotado inferiormente, tiene una máxima cota inferior, pero eso sucede en R, ¿ok? Entonces, la propiedad arquimediana, ¿qué es lo que me dice? Me dice que si yo tengo un X en los reales, entonces existe un número natural que depende de X. Existe un número natural que depende de X, esto es n de X, tal que n de X va a ser mayor o igual que X. Entonces, ¿qué es lo que me están diciendo? Para cualquier número real que tú me des, para cualquiera, existe un número natural que depende de X, obviamente. Lo ponemos n sub X porque no es un n cualquiera, sino que es un n dependiendo de este X, tal que ese natural va a ser mayor o igual que X. ¿Ok? Entonces recuerden esto, esta es la propiedad arquimediana de los números naturales. Bueno, entonces cuando nosotros estamos trabajando con conjuntos, decimos que un conjunto es convexo, o le llamaremos convexo a un conjunto E en RK, si para un lambda entre 0 y 1, en X, bueno, esta es la notación de vector, más 1 menos Y vectorial, con X y Y en E, y E es un subconjunto de RK, va a pertenecer a E. Entonces, bueno, este conjunto no es muy importante, casi no se lo toma mucho, pero lo importante es todo lo que hemos visto hasta ahora, ¿ok? Entonces, bueno, preguntas hasta aquí, chicos. Estas dos cosas son bastante importantes cuando estamos hablando de la mínima cota superior y de la máxima cota inferior, del supremo y del ínfimo, ¿ok? ¿Alguna consulta? Cristian, Iris. En la propiedad ¿cómo era? La de Arquimediana. La arquimediana, exactamente, gracias. Se encuentra denotado ahí n de X es mayor o igual que X. Exactamente. ¿Cómo lo tomaría eso? Ya, ¿Cómo se ejemplificaría? ya. Por ejemplo, vamos a suponer que nosotros tenemos un número X, cualquiera, en los reales. En los reales. Tú no sabes si que ese número puede ser fraccionario, puede ser irracional, no sabemos, ¿no? Pero nosotros lo que podemos garantizar por la propiedad arquimediana es que existe un número natural cercano a él y mayor que él. Entonces, vamos a suponer, no sé, qué sé yo, pongamos un ejemplo para poder entenderlo. Tenemos 0,7 periódicos, digamos así. 0,7 periódicos. Yo sé que existe un número natural más arriba que él, y ese número natural, ese n de x en este caso, claro, existen muchos, ¿no? Pero el más cercano, ese n de x, sería 1. ¿Ok? Ahora, si es un número negativo, si es un número negativo y en los naturales incluimos el 0, entonces, para todo número negativo, el número que va a ser mayor o igual que ellos va a ser directamente el 0. ¿Ok? Porque estamos tomando un número natural. Entonces, siempre vamos a poder obtener este número que es natural y está más arriba de ese número real. ¿Ok? ¿Sí me hago entender? Ok, gracias. Listo. Entonces, a ver, están anotando, ¿verdad? ¿Necesitan un poquito de tiempo para anotar? ¿O está bien así? No estoy anotando, estaba prestando atención. Ya, no. Entonces, muy Yo sí bien. estoy A que ver, cojo por ahí ciertas cosas. ya, lo importante es que se entienda, ¿no? Si no se entiende, dígame, no entendí bien esto. Entonces, para poder atacarlo. Entonces, a ver. A ver, chicos. Déjenme borrar esto de aquí.
Ya, muy bien. Entonces, a ver. Como les dije, conjunto convexo, bueno, casi no se lo utiliza mucho, solamente es una notación. Debe de cumplirse que si un conjunto es convexo, esto que está aquí debe estar dentro de él, ¿ok? Para un lambda entre 0 y 1. Entonces, partiendo de que pertenece a RK. No sé si es que ahora lo utilizan bastante, pero es una notación. Entonces, a ver, esto sí es importante. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de entornos, conjuntos abiertos y conjuntos cerrados. Entonces, primero hay que entender qué es una vecindad. Una vecindad es un entorno, o sea, un entorno o bola abierta también se le suele llamar, en un espacio métrico, o sea, tenemos X, un espacio métrico, y sea ρ o P, en este caso, perteneciente a X, se define la vecindad o entorno de P como el conjunto N, abajo le ponemos el E chiquito, un E, y de P, o la bola centrada en P y de radio E, o la vecindad de radio E en P, formado por todos los puntos Q en X, tal que la distancia, recuerden que estábamos hablando de un espacio métrico, la distancia es D, tal que la distancia va a ser menor que Excel. Al número E se le llama radio de ND, ¿ok? ¿Está bien? Entonces, si nosotros estamos hablando, vamos a ponerlo por aquí. Si nosotros estamos hablando de los números reales, nosotros tenemos la recta, vamos a suponer que aquí tenemos el 3, y queremos tomar una vecindad, entorno o bola abierta, necesito primero saber que la distancia, hablando en R, ¿no? Hablando en R, pueden existir otros espacios métricos. Hablando en R, sabemos que la distancia de entre dos puntos en la recta se la denota como valor absoluto, ¿verdad? Déjenme ponerlos así. Entonces, la distancia entre dos puntos en R, la distancia entre P y Q en R va a ser igual al valor absoluto de P menos Q. ¿Puede ser que se defina otra métrica? Sí, puede ser que se defina otra métrica. ¿Sí recordamos que es una métrica? No. Sino para ir a la pizarra un ratito. Vamos a la pizarra nomás un ratito. Ya, muy bien. Está bien. A ver, déjenme dejar de compartir. Espérenme un ratito. A ver, chicos. Entonces, ¿qué es una métrica? Para nosotros poder entender un espacio métrico necesitamos saber qué es una métrica. Entonces, una métrica, lo que es... Sí se ve el pizarrón, ¿verdad? Sí, la verdad. Aunque hay un espacio arriba a la izquierda que por la luz, o sea, el reflejo, tal vez no se logre notar mucho. Ya, muy bien. Voy a escribir por el lado de acá nomás, entonces, ¿ya? Entonces, a ver, Listo. una métrica es una función que va de el producto cartesiano en X. ¿Ok? Y lo que hace es, este D, es que a un elemento del producto cartesiano, llamemos ese elemento PQ, asigna un elemento en
en el mismo, ¿ok? Entonces, para que D sea una métrica debe cumplir algunas cosas, ¿verdad? Lo primero que debe cumplir es que la distancia de un punto a él mismo tiene que ser igual a 0. Debe cumplir que la distancia de P a Q tiene que ser igual a la distancia de Q a P. Y tiene que cumplirse adicionalmente de que la distancia de P a Q tiene que ser menor o igual a la distancia de P a R más la distancia de Q a R. ¿Ok? Entonces, estas tres propiedades deben de cumplirse. Cuando nosotros estamos hablando de números reales, la distancia, o sea, si nosotros estamos tratando con una métrica, vamos a llamarla así, en los reales se le denomina valor absoluto. El valor absoluto sería una métrica que va de R plus R hacia R. Entonces, si nosotros tomamos dos elementos que serían A menos B, el valor absoluto de A menos B, esa sería la distancia entre esos dos puntos, ¿verdad? Va a ser igual, qué sé yo, a un C. Entonces, si nosotros quisiéramos probar si esto en realidad es una métrica, tendríamos que probar que cumplen estos tres axiomas. Entonces, la primera, si yo tengo A menos A, va a ser igual a 0, ¿verdad? A menos A es 0 y el valor absoluto de 0, sabemos que es 0. La segunda, si yo tengo A menos B y yo quiero llegar a que eso es igual a B menos A, simplemente saco el menos como factor común, aplico el valor absoluto, se va el menos y luego me quedan que estos dos son iguales. Y para esta de aquí, parto de A menos B, sumo y resto R y luego vamos a darnos cuenta por justamente la desigualdad triangular para el valor absoluto, cumple que eso va a ser menor o igual al valor absoluto de P menos R más el valor absoluto de Q menos R. Vamos a hacerlo, ¿verdad? A ver qué tal nos va. Entonces voy a borrar. ¿Sí anotaron? Por mi lado, sí. Ya. Iris. Sí. Ya, muy bien. Entonces, voy a borrar. Cuando nosotros estamos hablando en este caso, de valor absoluto, vamos a llamarle así, si queremos definir si esto en realidad es una métrica para poder hablar de eso, entonces vamos a trabajar un poquito. Entonces, vamos a definir como A menos B igual a 0. ¿Ok? Entonces, la primera que tiene que cumplirse es que, ¿qué es lo que tiene que cumplirse? Que el valor absoluto de A menos A tiene que ser igual a 0. Entonces, el valor absoluto, sabemos que el valor absoluto de A menos A, claro, esto es para todo A, B, C en R. ¿Ok? Así sí, para todo A, B en R. Entonces, si tenemos A menos A, esto va a ser igual a menos A es 0, ¿verdad? El valor absoluto es 0. ¿Y el valor absoluto de 0 cuánto es? Es 0. Entonces se cumple la primera propiedad. La segunda, ¿qué es lo que nos dice? Nos dice que sería el valor absoluto de A menos B tiene que ser igual al valor absoluto de B menos A. Entonces, para llegar a eso, partimos de un lado y tenemos que llegar al otro lado. Entonces, partamos de A menos B. A menos B tiene que ser igual a, si nosotros sacamos factor común menos, esto sería menos B menos A. Yo tengo que hacer con las estrategias que tengo en R, intentar escribir esto como B menos A. ¿Ok? Entonces, si yo saco factor común, me doy cuenta que ya adentro tengo B menos A. Entonces, aplicando el valor absoluto a ese número, en este caso, tiene un menos negativo, esto va a ser igual a B menos A. Justamente por la propiedad de valor absoluto que, voy a escribir aquí,
que el valor absoluto de menos A va a ser igual al valor absoluto de A. ¿Ok? Entonces la tercera, lo que me dice es que, bueno, la que es un poquito más larga, que el valor absoluto de A menos B va a ser menor o igual que el valor absoluto de A menos C más el valor absoluto de B menos C o de C menos B. Bueno, eso no hay problema por la primera. Vamos a ponerle B menos C. Entonces, para nosotros poder aplicar, o sea, poder saber eso, para poder llegar a esta parte, vamos a partir de esto. Entonces, partiendo de que el valor absoluto, partiendo del valor absoluto de A menos B, yo sé que esto va a ser igual a ¿qué? Porque yo necesito un C aquí. Entonces yo ese C lo voy a sumar y restar ahí adentro. Es como si estuviera sumando para 0. Entonces no hay ningún problema. Yo sumo C y resto C. ¿Ok? No estoy alterando nada. Ahora, como estoy sumando y restando C, la idea es dejar escrito como A menos C y dejar escrito como B menos C. Pero yo qué sé, yo sé que si agrupo, por ejemplo, este con este, yo ya tengo A menos C. Sería A menos C. Y si agrupo este con este, dejándolo con un menos, yo sé que esto es B menos C. ¿Ok? Y por la propiedad de desigualdad triangular, yo sé que esto es menor o igual que el valor absoluto de A menos C más el valor absoluto de B menos C. Y está probado justamente esta propiedad. Hemos partido de un lado y hemos llegado a otro lado. Oh, no se ve mucho muy abajo. Entonces, bueno, aquí lo único que hice fue aplicando la desigualdad triangular. Una pregunta. Uh-huh. En la parte donde está el valor absoluto de A menos B, que debe ser igual a, al valor absoluto de B menos A, Aquí. a la hora de sacar, a la hora de sacar el factor común el menos, no quedaría A menos B. No, pues yo tengo, a ver, aquí sí se ve. Yo tengo A menos B. Al sacarle el factor común menos, lo que yo estoy haciendo es A que era positivo, se vuelve negativo, porque yo voy a poner un menos afuera. Entonces, y el B que era negativo se vuelve positivo, por ende, el B se vuelve positivo y el A se vuelve negativo. ¿Está bien? Porque al realizar si queremos nuevamente meter el menos, me queda menos por más, menos B, menos por menos, más A. Ah, es que lo que pasa es que yo pensé que también está, entonces está llevando a menos B a B menos A para que se cumpla lo que dijo que A menos B es igual a que Esa es la idea, exacto. Aplicando la propiedad de que el valor absoluto de menos A va a ser igual al valor absoluto de A. ¿Está bien? Bueno, eso se los dejo. Anótenlo. Son pruebas sencillas, pero es importante empezar a verlo. ¿Ok? ¿Ya lo tienen anotado? Me avisan para poder seguir. Por mi parte ya. Iris. Un ratito. Ok. Sí les dije por qué Alexander no pudo venir, ¿verdad? No. Bueno, No, la verdad, no. bueno, su profesor es Alexander. Yo en realidad le estoy ayudando a esta clase porque tuvo un problema y está teniendo un problema con un problema de salud. Entonces tenía que salir a comprar unos medicamentos, me dijo. Entonces posiblemente él pueda estar con ustedes ya a las 9, creo que tienen otra hora de clase, ¿verdad? Creo Sí. que de 8 a 9 creo que tienen otra hora, de 9 a 10, algo así. Entonces, bueno, ahí va a estar el día con ustedes. Entonces, cualquier consulta adicional que le quieran hacer sobre el curso, le pueden preguntar a él.
¿Ya? ¿Puedo avanzar? Ya. Sí. Muy bien. Ok. Entonces, primero, déjenme cambiar esta cámara. A ver, entonces vamos a seguir en el PDF. Entonces, se entiende que cuando nosotros estamos trabajando en un espacio métrico, la distancia en un espacio métrico R, la distancia va a ser el valor absoluto, ¿ok? Entonces, ahora, para nosotros entender bien esto de bolitas abiertas, debemos darnos cuenta que siempre se toma ese número epsilon, porque cuando uno está hablando de epsilon, siempre está hablando de algo mayor que 0, pero muy pequeñito, ¿ok? Entonces ese número epsilon, claro, puede ser muy grande, nadie dice que no, puede tomar un epsilon igual a 10.000. Entonces esa bola va a ser inmensa, pero la idea en matemáticas siempre es que ese epsilon sea muy pequeño. ¿Qué sucede cuando ese epsilon va a ser muy chiquitito? Entonces, ¿qué sucede con esa bolita? ¿Ok? Entonces, bueno, la idea es escribirlo de esta manera. Una bolita es los Q que pertenecen a X, tal que la distancia de P a Q va a ser menor que X. ¿Ok? Si nosotros dijéramos, vamos a obtener una bolita centrada en P y de radio 1, entonces sería los Q de X, los Q que pertenecen a X, tal que la distancia desde P a Q va a ser menor que 1. ¿Ok? Esa es una bolita de radio 1 centrada en P, en ese caso. Entonces, ¿quedó claro esto? ¿Sí se entiende? ¿Así? ¿Puede repetir una vez más? Entonces, cuando nosotros estamos tomando una bolita, primero la bolita es centrada en un punto, ¿ok? Y lo que hace es extenderse a sus bordes. Entonces, claro, se define aquí de manera general para un espacio métrico cualquiera, pero en R, cuando nosotros estamos hablando de las bolitas, estamos hablando de intervalos en realidad. Intervalos chiquitititos, centrados en ese punto, que contengan el punto, y que contengan una cantidad de puntos adicionales. En este caso son infinitos por ser R denso, pero tienen que ser menor que el radio de ese encuentro. Como por esa condición de que tiene que ser menor, estamos hablando de intervalos que no contienen sus extremos. Entonces, en este caso, a ver, vamos a irnos para acá, solo para entender. Entonces, en este caso, para R, vamos a suponer que tenemos R, vamos a trabajar en R, recuerden que aquí estamos hablando de la topología de la recta, entonces siempre lo vamos a estar llevando a R. Entonces, vamos a suponer que nosotros tenemos ese conjunto, una bolita, vamos a suponer, lo voy a poner como un ejemplo, la bolita centrada en 4 y de radio X. ¿Ok? ¿Cuál sería esa bolita gráficamente? Es que yo me voy a centrar en 4, ¿ok? Pero voy a avanzar un poquito para acá y un poquito para acá. Esto de aquí sabemos que contiene infinitos puntos. Pero este intervalo, que sería, como tiene radio epsilon, yo sé que esta parte de acá vale 4 menos epsilon y esta parte de acá vale 4 más epsilon. Por ende, en R, esa bolita sería 4 menos epsilon, 4 más epsilon, sin incluir. Porque si lo incluye, debería decir en la definición que estos son los valores Q de R, como estamos trabajando en R, de R, tal que el valor absoluto de 4 menos Q tiene que ser menor que epsilon. Si yo quisiera incluir estos extremos, si yo los quisiera incluir, esto debería decirme menor o igual. Porque ahí se incluiría el 4 menos epsilon. Miren, si yo lo pongo 4 menos epsilon, me quedaría más epsilon y epsilon es igual a epsilon. Pero en este caso, como no me lo está incluyendo, yo no puedo incluir esta última, en este caso que sería el ínfimo, ¿verdad? No lo puedo incluir porque la definición me dice menor, estrictamente menor. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Para nosotros poder encontrar esa bolita, lo que hacemos es, nos movemos un poquito para la izquierda, o sea, le sumamos epsilon, y nos movemos un poquito para la derecha, le sumamos epsilon, y un poquito para la izquierda, le restamos epsilon. Entonces vamos a obtener una bolita centrada en 4, contiene a 4, eso es lógico,
para todo Excelum contiene 4, eso para todo Excelum mayor que 0. Entonces, y además contiene infinitos puntos ahí. Eso es una bolita, eso es un intervalo, es una bolita, una vecindad, se la suele llamar, pero normalmente en matemáticas casi siempre se la denota como bolita. A ver, chicos. Listo. Entonces, a ver. Tenemos aquí punto límite, punto de acumulación o punto de aglomeración. Entonces, si nosotros tenemos en un espacio métrico un conjunto E en X, recuerden que si estamos tratando en R, pueden ser intervalos, pueden ser puntos específicos. Entonces, un punto P en X es un punto límite del conjunto. Si toda vecindad o toda bolita, recuerden, toda bolita de P, o sea, centrada en P, contiene un punto Q distinto de P, tal que Q pertenece a E. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo? En términos prácticos, viéndolo en R nuevamente, ¿qué es lo que me está diciendo esto? Lo que esto me está diciendo es, miren, lo que esto me está diciendo es, para hacer un punto de inflexión, perdón, un punto límite, ya vamos. Cuando nosotros tenemos un punto límite, vamos a suponer que sea la bolita centrada en P y de radio E. Recuerden que es para toda bolita, pero vamos a suponer para una, para ver qué es lo que sucede. Lo que tiene que suceder es que esta bolita contiene un Q del conjunto en el que estamos tomando. Vamos a suponer que tomamos un P en E. ¿Ok? Este punto es un punto límite, sí. Esta bolita centrada en P y de radio E contiene contiene otros puntos de E que sean distintos a P. En teoría, lo que me está diciendo es que si yo esta bolita la intersecto con el conjunto, pero le quito P, esto tiene que ser distinto de vacío. ¿Sí me hago entender? Para que esta intersección sea distinta de vacío, ¿qué tiene que suceder? Tiene que suceder que esta bolita debe contener un Q, o sea, en la bolita debe estar un Q, tal que Q esté en este conjunto, en E, pero quitado ese P. ¿Ok? Recuerden siempre eso. La intersección entre la bolita y el conjunto quitado P debe ser distinta de vacío. ¿Ok? Entonces, Q, si Q está en la bolita, eso significa que si Q está en la bolita, debe de suceder que Q también esté en ese de ahí. ¿Ok? O sea, ¿qué puntos están en la intersección? Son los puntos que están, vamos a escribirlo mejor. Así vamos. Ya, vamos a escribirlo. Sí. Eso quiere decir que si tomo un P que esté en esta intersección, la bolita centrada en P y de radio Excel, intersectado E, quitado el punto, si es distinta de vacío, quiere decir que existe un P, no lo pongamos P, pongámosle Q. Un Q aquí, ¿y qué quiere decir eso? Que Q está en la bolita y, por lógica matemática, ¿verdad? Y que Q está en el conjunto centrado en el conjunto que contiene a P, pero quitado P. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que existe un Q, existe al menos un Q en este conjunto, en E, distinto de P, tal que ese punto también está en la bolita. ¿Ok? Esa es la definición que nos están dando allí, que es muy buena también. ¿Ok? Entonces, también esta es otra definición bastante grande,
o sea, bastante abstracta también, y es quizás un poco más sencilla de ver. La bolita centrada en P y de radio de Epsilon, claro, para Epsilon mayor que 0, intersectado con el conjunto quitado P, debe ser distinto de vacío. ¿Ok? ¿Está bien? Anótenlo ahí, chicos. Una pregunta. Oscar, si me escuchas cualquier cosa. Sí, dime. Ah, ya. Esto de aquí funcionaría solo si la bola, el vecindario, fuese sin centro incluido, o el centro debería estar incluido en... Claro, tú el centro lo puedes quitar en cualquiera de los dos. O sea, perdón, el P, que es el centro de la bolita, puedes quitarlo en la bolita o puedes quitarlo en E. Si tú lo quitas en alguno, ya sabes que la intersección va a ser distinta de ese P. ¿Ok? Ok, sí. Exacto. Entonces, bueno, esto de aquí es equivalente, vamos a decirlo así, es equivalente a decir que la bolita centrada en P, radio epsilon, quitado el centro P, intersecta a E, o sea, esa intersección va a ser distinta de vacío, ¿ok? Es equivalente, es lo mismo escribir eso. Yo el P lo puedo quitar en E o lo puedo quitar en la bolita, ¿ok? Anótenlo, chicos. Ya, chicos, a ver. Entonces, bueno, digo, ya Alexander va a estar con ustedes en la clase que viene. Voy a compartirles pantalla. Entonces, bueno, hemos avanzado hasta aquí, ¿no? Hemos avanzado bastante. Hola Samantha. A ver. Hola, ¿qué tal? Disculpa que recién ya nosotros empezamos. Ok, espérense un ratito. Ahí. Aquí yo pongo otra cámara para que se pueda ver la pantalla. A ver, entonces, bueno, avanzamos hasta punto límite, punto de acumulación o de aglomeración. Entonces, va a haber aquí, más acá, muchas otras cosas, ¿no? La idea es poder definir un conjunto cerrado y un conjunto abierto partiendo de definir un punto interior, un punto exterior, un punto de frontera, todos estos de aquí. Vamos a definir un conjunto abierto y un conjunto cerrado, ¿ok? Entonces, bueno, se define que es una cubierta, se da la autocompacidad y se le da el teorema de Heim-Borel. Entonces, un conjunto cerrado y acotado, un conjunto compacto. Bueno, entonces, estas demostraciones son bastante bonitas. Alexander las va a ver con ustedes ya en la hora que viene, ¿ok? Bueno, me dijo que también les diera una serie de ejercicios. Bueno, la serie de ejercicios es esto de aquí. Si logran ver los ejercicios, ¿verdad? En la pantalla. ¿Sí se ven los ejercicios, chicos, en la pantalla? Sí. Ya, muy bien. Entonces, cuando nosotros estamos, bueno, aquí ahí tienen que demostrar algunas cosas. Esto es de Alexander. Tienen que demostrar algunas cosas. Bueno, primero que no existe un número racional tal que r al cuadrado va a ser igual a 2. Ya. O
otra manera de poder preguntarle esto, perdón chicos, otra manera de poder preguntarle esto también es que raíz de 2 no es un número racional. Entonces, demuestre que raíz de 2 no es un número racional. Entonces, bueno, la otra es demuestre que el valor absoluto de A más B va a ser menor o igual que el valor absoluto de A más el valor absoluto de B. Esta demostración es bastante bonita también, pueden hacerlo. Yo ya la utilicé, en realidad esta es la desigualdad triangular. Bueno, acá me dice que pruebe que si un C va a ser mayor o igual que 0, entonces el valor absoluto de A va a ser menor o igual que C si y solo si A está entre menos C y C. ¿Ok? Tienen que utilizar cosas bastante básicas allí. Entonces, hay que probar que el valor absoluto de A menos el valor absoluto de, o sea, el valor absoluto del valor absoluto de A menos el valor absoluto de B va a ser menor o igual al valor absoluto de A más el valor más B. El valor absoluto de A más B. Asimismo acá, no son demostraciones bonitas. Me dijo Alexander que les diera estos ejercicios y que ustedes intenten hacer, ¿ok? Miren, aquí estamos hablando de supremo y ínfimo. Si A y B son dos conjuntos no vacíos, entonces el supremo de A más B va a ser igual al supremo de A más el supremo de B. El ínfimo de A más B o A menos B va a ser el ínfimo de A más el ínfimo de B. Entonces también se puede probar eso. Se puede probar que para todo conjunto A, B no vacío en los reales, tal que X va a ser menor o igual que Y para todo X en A y para todo Y en B, entonces el supremo de A va a ser menor o igual al ínfimo de A. Entonces eso también es otra cosa que puede probar, bastante sencilla. Entonces, allí tenemos, chicos. ¿Cómo hago? ¿Les envío esto a sus correos? ¿Ya lo tienen o todavía no lo tienen? Aún no tenemos. Ya. Y o sea, no sé si Se lo, sea, digamos, para que se lo suba al Discord, si acaso. Ya, entonces yo le voy a decir a Alexander nomás que se lo suba. Y en tal caso, si Alexander no me contesta, en unos 10 minutos se lo subo por WhatsApp nomás, ¿ya? Listo. Listo, Cristian, Iris y Samantha, discúlpanos, ya avanzamos prácticamente hasta aquí. No sé, quizás Alexander pueda dar algo rapidito antes de empezar. Lo que vimos fue, bueno, cota superior, cota inferior. Una cota superior es cuando para todo punto del conjunto, A va a ser menor o igual, y una cota inferior es cuando A va a ser mayor o igual. Entonces, la mínima cota superior es el supremo, la máxima cota inferior es el ínfimo. Vimos el axioma de completitud, que nos dice que todo su conjunto no vacío acotado superiormente tiene supremo, y equivalentemente todo su conjunto no vacío tiene ínfimo. Acotado inferiormente tiene ínfimo. Entonces vimos la propiedad arquimediana, que existe siempre un número natural que es mayor que todo X. Para todo X, el elemento en R, ¿ok? Vimos conjuntos convexos, que no son tan importantes como les dije. Vimos lo que es una bolita, una vecindad, lo que es un punto límite, y dimos una equivalencia respecto a punto límite, pero visto como una intersección. Entonces, chicos, bueno, lo dejamos hasta aquí. Denme unos 10 minutos para poder escribirle a Alexander y ver cómo es que a ustedes les va a pasar los ejercicios. ¿Está bien? Creo que se van a encontrar con él creo que a las 9, a las 8, algo así. Ok, chicos, nos vemos. Cuídense. Un gusto haberles dado esta clase. Espero me hayan entendido. Listo, muchas gracias. Listo. Chao, Iris. Chao, Samantha. Nos vemos. Chao, chao.